A todos los seguidores de esta página y a aquellas personas que me escuchan en esta tarde y en los días posteriores a este tiempo de reflexión con Dios, quiero enviarles un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Venimos entrando al año 2025 con muchas expectativas, con muchos sueños, con muchas situaciones que son normales en nuestro corazón y en nuestro ser como humanos que somos. Las expectativas están a la orden del día. Solamente han transcurrido 12 días del mes de enero del año 2025 y queremos tomar este año como un año de referencia para cambiar, para ser diferentes. Hay 4 pilares que Dios ha colocado en mi corazón que este año debemos desarrollar y fortalecer para mantenernos firmes con Él. Por eso, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Está esperando 4 cosas importantes que debemos hacer. El primer pilar es el compromiso, el segundo es la santidad, el tercero la responsabilidad espiritual y por último la fidelidad a Dios. Comenzamos con el compromiso. ¿Qué es el compromiso? El compromiso a colocar a Dios en primer lugar en todo lo que vayamos a hacer. Recuerdo tanto que un hombre de Dios en el año 2016 asistió a la iglesia en el primer servicio del año y entregó todo. Se comprometió al 100%. A partir de ese momento, Dios comenzó a bendecirlo de una manera sobrenatural. Porque el compromiso es entregarlo todo. El compromiso es realmente producto del amor. No nos podemos comprometer si no hay amor. Y cuando nosotros amamos a Dios, nos comprometemos con Él. Por eso la Escritura en el libro de Deuteronomio 6, versículo 5 dice claramente: amarás al Señor tu Dios, o a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios nos está invitando a amarlo de corazón, nos está invitando a amarlo de toda nuestra alma, o sea, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, pero también con todas nuestras fuerzas. Lo primero es comprometernos con Dios. Lo primero es colocarlo como prioridad en nuestra vida, porque Dios quiere que seamos esos hombres y mujeres que tengamos siempre presente a Dios en cada decisión que tomemos en este año 2025. Por eso hoy Dios está esperanzado y está tranquilo con cada uno de nuestros corazones cuando nosotros nos comprometemos con Él. Porque cuando nos comprometemos significa que amamos a ese Señor, que amamos a ese Dios, que amamos a Jesucristo, que amamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jehová dice claramente: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y también debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. Lo segundo es la santidad. Nosotros, cuando hablamos de santidad, tenemos la tendencia a convertir la santidad en algo religioso. Tenemos la tendencia a imitar los monjes estos que de alguna manera se aislaron del mundo para no pecar o para no caer en tentación. Lo hermoso es que nosotros entendamos que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a este sistema del mundo. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así lo dice 1 de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un pasaje hermoso que el Señor y una promesa que el Señor nos da. Recuerde que si somos un linaje escogido, nosotros somos diferentes a otras personas que nos rodean. Somos un linaje sacerdotal, pero también somos un linaje real. Real sacerdocio. Somos una nación santa. ¿Qué significa ser una nación santa? Significa ser una nación apartada. Cuando yo hablo de santidad, significa que soy apartado del pecado, pero también soy apartado para Dios, de y para. En ocasiones nos apartamos del pecado, pero no nos apartamos para Dios. Quedamos como en una especie de punto intermedio, donde estamos apartados del pecado, pero tampoco nos hemos decidido, no nos hemos comprometido, como el primer pilar que les decía hace un momento, para ser de Dios, para actuar conforme a ese linaje escogido. Dios nos dio ese linaje escogido.
Dios nos trajo esa salvación y nos ha hecho un linaje escogido, pero no solo eso, nos ha hecho un linaje real, un real sacerdocio también, un pueblo santo, y fuimos adquiridos por Dios. Cualquiera dirá, pero ¿cómo hemos sido adquiridos por Dios? Pues Jesucristo cuando vino pagó precio por nosotros. Por eso no debemos hacernos esclavos de los hombres. Lo que significa esa santidad hoy es identidad. ¿Cuál es la identidad que me caracteriza en este momento de mi vida? Número 1, debo tener compromiso. Compromiso para colocar a ese Dios maravilloso en primer lugar. Pero número 2, debo tener una identidad. El mundo carece de identidad. El mundo lo vemos muchas veces buscando una identidad, buscando reconocer quién es. Uno ve a chicos jóvenes tratando de reconocerse qué son en la tierra, qué son en esta vida, qué son dentro de un núcleo familiar o dentro de un núcleo social. Vemos cómo la identidad la hemos perdido. Eso sucede con el cristianismo, eso sucede con nosotros los cristianos. Nosotros hemos perdido esa identidad de linaje escogido, de real sacerdocio, de nación santa, de pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Lo cual significa que nosotros somos luz y donde quiera que estemos, nuestra identidad es de luz. Nuestra identidad es diferente a identidades de otros que están imitando o que quizás están buscando hasta ahora cómo despertar ese mover de identidad que tanto necesitamos. Pues aquí el Señor nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, claramente somos un linaje escogido. Debemos comportarnos como ese linaje escogido en este año. Debemos nosotros tener una identidad muy definida. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel, de ese Cristo, de ese Dios maravilloso que vino y nos sacó de las tinieblas. Porque estábamos en tinieblas, estábamos desordenados, estábamos vacíos, estábamos en tinieblas, estábamos dando palos de ciego, tratando de buscar una salida. Pero Dios nos dio una salida, nos dio la salvación, envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree se salve, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Así que hoy debemos, número 1, comprometernos. Número 2, tener santidad, tener una identidad de linaje escogido, de real sacerdocio y de nación santa. Lo tercero, les decía, la responsabilidad espiritual. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad espiritual, debemos tener cuidado con lo que hacemos. En Colosenses capítulo 3, verso 23 dice claramente, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Debemos cuidar qué es lo que hacemos, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia en Cristo, porque a Cristo servimos. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? La Escritura nos está diciendo hoy debemos tener responsabilidad, no solo compromiso, no solo santidad que es identidad, no solo esas dos cosas, también necesitamos una responsabilidad espiritual. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor, debemos hacerlo número 1 de corazón, pero debemos hacerlo como el Señor, como para el Señor, no para los hombres. Cuando nos movamos en responsabilidad, debemos movernos teniendo claramente el concepto de que esto es para Dios. Todo lo que hagamos, por sencillo que parezca, dediquémosle a Dios todo. Hay cosas que no nos gustan hacer, hay cosas que nos incomodan, hay responsabilidades que son difíciles, obligaciones que no son fáciles. Tal vez hoy estás enfrentado a una responsabilidad que quisieras no tener, pero hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la responsabilidad espiritual que debemos tener en este tiempo. Tener esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Tener la responsabilidad de ser excelente. Esa excelencia que Dios nos pide en mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi vida laboral, en mi vida financiera, en todas las áreas que nosotros necesitamos ser integrales. En todas las áreas donde nosotros necesitamos de alguna manera interactuar con otros, debemos aprender a hacer las cosas de corazón, como para Dios,
no para los hombres, porque realmente a Cristo el Señor servimos. Así lo dice Colosenses 3:23. He hablado de 3 pilares importantes que debemos tener en cuenta. El primero, el compromiso. El segundo, la santidad, que les decía que es identidad, porque somos un linaje escogido. Lo tercero, claramente, la Biblia en Colosenses 3:23 nos lo dice, debemos tener responsabilidad espiritual. Parece sencillo, pero lo hemos perdido. Es un poco incómodo ver cómo nosotros no cuidamos esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. No cuidamos esa responsabilidad de ser luz y sal en el mundo, en las naciones de la tierra. No cuidamos esa responsabilidad como padres, no cuidamos esa responsabilidad como pastores, no cuidamos esa responsabilidad como siervos del Altísimo. No cuidamos esa responsabilidad de ninguna manera porque creemos que se da por hecho, por el simple hecho de decir que somos cristianos, esa responsabilidad está cubierta. Dios quiere que hagamos las cosas de corazón, para Él, no para los hombres. Habrán momentos donde se generan situaciones que no nos agradan mucho, pero que es una responsabilidad para con Dios, pero también, asimismo, para con los hombres. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que el Señor nos ha dado 3 pilares en este 2025 que debemos tener presente. Voy a hablar del cuarto, que es la fidelidad. Vaya que nosotros necesitamos ser fieles. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que nosotros debemos conocer como un Dios fiel. Quizás nosotros en nuestra condición humana hemos sido infieles y muchas veces creemos que la infidelidad es algo menor. Pero Dios aquí nos está diciendo que es un Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa fidelidad de guardar su palabra, esa fidelidad de asesorar su pacto y su misericordia y poder nosotros conocer que Él es un Dios fiel, que nunca nos va a traicionar, que a diferencia de los seres humanos que muchas veces nos equivocamos, Dios siempre está cuidando de aquellos que guardan sus mandamientos, de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan. Busquémosle mientras pueda ser hallado, porque Él está cercano a los que le buscan, dice la Escritura. Pero no solo nos guarda y es fiel a nosotros, sino hasta 1000 generaciones. Qué lindo es poder llegar un día y decir, Señor, tengo que partir de este plano natural, de este plano terrenal, de este plano físico, pero mis generaciones tendrán tu fidelidad, tendrán ese amor que solo tú sabes dar. Es hermoso. Por eso lo invito en esta hora a esos 4 pilares, colocarle gran importancia. Lógicamente algunos me dirán, hay otros, claro que hay otros, pero diríamos que para comenzar está el compromiso, que es importantísimo. Está la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Está esa identidad que Dios nos da como linaje escogido en esa santidad, como pueblo santo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está también la responsabilidad espiritual que Dios nos está pidiendo y por último la fidelidad, porque dice la Escritura en Deuteronomio 7:9 que Dios es un Dios fiel. Y si nosotros aprendemos a serle fiel, no solo traeremos beneficios hoy, sino hasta 1000 generaciones. Qué promesa tan hermosa la que Dios nos da. La invitación es a seguir de la mano de Dios. La invitación es a no desfallecer. La invitación es a no mirar atrás. Yo siempre digo que cuando uno mira atrás se convierte en estatua de sal. Se paraliza. Cuando uno mira atrás le da tanta importancia a lo que ya pasó que olvida ese presente y ese futuro que Dios está dándonos. Hace unos días hablaba sobre ese tema. Pues hoy Dios quiere que tengamos esos 4 pilares para sostenernos en Él: el compromiso, la responsabilidad, la fidelidad y la santidad. Dios les bendiga en esta hora.